Yo lamento el tiempo que he gastado, los placeres que he probado, sin incluirte a ti. Y aunque tu amor está conmigo, yo no lo he preferido al pecado que hay en mí. Perdóname, ya no tengo excusa. Perdóname, no hay otro a quien culpar. Y vuelvo a ti, a dar mi amor a Cristo. Me humillo ante ti. Perdóname. Yo lamento haberte postergado, tus mandatos rechazado para dedicarme a mí. Necesito que tú me restaures, que mi alma se consagre y así tomar mi cruz. Perdóname, ya no tengo excusas. Perdóname, no hay otro a quien culpar. Y vuelvo a ti, a dar mi amor a Cristo. Me humillo ante ti y vuelvo a ti, a dar mi amor a Cristo. Me humillo ante ti. Perdóname. Amén. Que sea nuestro deseo y nuestra oración, hermanos. Vamos a postrarnos de rodillas. Querido Padre que estás en los santos cielos, Señor, estamos aquí reunidos solamente para glorificar tu santo nombre y para aprender más de tu palabra. Esta tarde vamos a aprender, Señor, en cuanto a la doctrina que nos caracteriza, para poder ver lo que dice tu palabra en cuanto a las propensiones y las pasiones que nosotros tenemos que controlar y también tenemos que eliminar. Te pido, Señor, aquí por la hermandad, por cada uno de sus vidas. Solamente tú conoces sus corazones. Y también algunos tal vez están pasando aflicción. Solo tú puedes ayudarles, Señor. Y como iglesia te pedimos que puedas encender, Señor, ese carbón encendido ya en nuestros labios para cuando podamos hablar, podamos ser utilizados por tu Espíritu Santo. Querido Padre, en el nombre de Jesús te lo rogamos, te lo pedimos. Amén. Bueno, queridos hermanos, esta mañana, ¿de qué tema hablábamos? Hemos visto en cuanto a la naturaleza de Cristo algunas citas, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver en cuanto a la naturaleza, pero enfocado en las citas de las pasiones y propensiones que nosotros tenemos que controlar y eliminar. Porque hay citas, hermanos, que también son controversiales y nosotros debemos comprenderlo a la luz de los testimonios
y de la palabra de Dios, más que todo viendo el tema de las propensiones y pasiones. Aquí voy a anotar. Cuando nosotros escuchamos la palabra pasión, ¿qué nos viene a nuestra mente, hermanos? ¿Qué nos viene a nuestra mente cuando escuchamos la palabra pasión? ¿Un sentimiento? ¿Puede ser una pasión mala o no? La mensajera del Señor habla de las pasiones animales. Pero ¿puede ser una pasión buena o no? ¿Podemos utilizar la palabra pasión para algo bueno? Cuando nos preguntan, ¿cuál es tu pasión? Mi pasión es poder leer las Santas Escrituras, poder cantar, poder orar. ¿Será una pasión? ¿Sabían, hermanos, que Adán y Eva tenían pasiones antes de su caída? Una pasión es poder, como decíamos, el ejemplo, cantar, reír, son pasiones. Llorar, pero esas pasiones no estaban pervertidas. Después del pecado se ha pervertido completamente esas pasiones para que el hombre solamente pueda hacer lo malo. Esa es la diferencia, queridos hermanos. Y vamos a leer hoy citas del Espíritu de Profecía que van a demostrarnos que Cristo tenía también pasiones, pero vamos a verlo de acuerdo al contexto, porque esas palabras, pasiones, propensiones, tendencias, colocarlas a Cristo, vamos a ver que es muy delicado, pero al mismo tiempo tenemos que ver el contexto de por qué la mensajera del Señor escribió de tal manera, para que cuando a nosotros nos muestren estas citas, sabremos cómo responderlas de acuerdo al contexto que se está leyendo. Y vamos a empezar primeramente con la palabra de Dios. Vamos a ir a Gálatas 5:24. Antes de poder entrar a lo que dicen los testimonios, vamos a ver lo que dice la Biblia. Gálatas 5:24 y 25. ¿Quién se anima a leer? Pueden leer de sus Biblias, también de la pantalla. ¿Quién puede animarse a leer? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Nos habla Gálatas 5, como hemos leído, de las pasiones de la carne. Aquí vemos lo que dice la palabra del Señor, que los que somos de Cristo ya han crucificado la carne con sus pasiones. Aquí está hablando de las pasiones carnales. Un ejemplo de una pasión carnal puede ser la concupiscencia, hermanos. Eso realmente destruye el alma totalmente, la concupiscencia. También podríamos hablar de la intemperancia y de muchas pasiones, así como las pasiones desenfrenadas, más que todo en cuanto a los apetitos y las pasiones. Entonces, la palabra del Señor presenta que los que somos de Cristo han crucificado la carne. Crucificado es como decir, han eliminado, han cortado de la raíz. Vamos a leer lo que dice Colosenses, el capítulo 3, 5 y 6. Hermano Luis, ¿puedes acompañarnos con la lectura? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahí está. La palabra de Dios dice, haced morir. Como hemos leído en Gálatas 5, los cristianos han crucificado, han cortado de raíz sus pasiones. Aquí dice, haced morir lo terrenal, fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Entonces entendamos que la palabra de Dios presenta como las pasiones, como nosotros tenemos que eliminar y tenemos que cortar de la raíz, crucificar las pasiones. Así siendo la fornicación una pasión sexual que Satanás lo ha pervertido. Porque sabemos que cuando Adán y Eva estaban en el Edén,
Dios les dijo, fructificaos, ¿verdad? Entonces esa era una pasión santa. Pero ¿qué es lo que ha hecho el diablo? Lo ha corrompido, hermanos. Entonces la palabra de Dios presenta también que un joven debe huir de las pasiones. Segunda Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Sabemos que en cuanto a la juventud hoy en día se involucra más en las pasiones juveniles, de lo que el mundo presenta. La tentación llega y así tienta el enemigo. Puede ser en cuanto a la música mundana, a las películas mundanas, a los amigos, las malas amistades, el cine y la televisión y todo lo que presenta también el internet. Podemos ver una rama de las pasiones que Satanás presenta a los jóvenes, y de hablar también de las drogas, todos esos vicios que hoy también muchos de nosotros tal vez no consumimos, pero sí nos falta en cuanto a la alimentación. Entonces la palabra de Dios nos dice, huye de las pasiones juveniles. Así como cuando vino la esposa de Potifar y tentó a José para que pueda acostarse con él. Pero José huyó de la pasión. Aún así Satanás quería que pueda pecar contra Dios. José huyó. De esa manera la palabra de Dios nos presenta que un joven tiene que huir. ¿Ya? Entonces vamos a leer lo que dice Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 23. La Biblia no nos es dada en un grandioso lenguaje sobrehumano. Jesús tomó la humanidad a fin de llegar hasta el hombre donde éste está. La Biblia debió ser dada en el lenguaje de los hombres. Todo lo que es humano es imperfecto. Diferentes significados se expresan con la misma palabra. No hay una palabra para cada idea distinta. La Biblia fue dada con propósitos prácticos. Entonces vemos que la mensajera del Señor, al hablar de esta cita, dice que la Biblia debió ser dada al lenguaje de los hombres. Y tenemos que entender que diferentes significados se expresan con la misma palabra. Una sola palabra se puede entender de diferente forma. Entonces, ese principio tengámoslo en cuenta en este estudio, en cuanto a los apetitos y pasiones, tendencias y propensiones, hermanos. Que una sola palabra puede tener, como dice aquí, diferentes significados. ¿Ya? Si bien se aplica esto a la palabra de Dios, también podemos aplicarlo en el espíritu de profecía, porque sabemos que la mensajera del Señor ha sido inspirada, queridos hermanos. Entonces vamos a iniciar con esta cita, que es controversial. Se nos encuentra en Joya de los Testimonios, el tomo 1, la página 218, el párrafo 2. Dice de la siguiente manera: Él es nuestro ejemplo en todo. Se hermana con nuestras flaquezas, pero no alimenta pasiones semejantes a las nuestras. Como no pecó, su naturaleza rehuía el mal. Entonces, muchos utilizan esta cita para decir que Jesús no tenía las mismas pasiones como nosotros. Entonces, Él tenía que venir con la naturaleza de Adán antes del pecado, porque así lo dice el comentario bíblico. Y nosotros, ¿cómo vamos a explicar cómo Jesús no alimentaba pasiones semejantes a las nuestras? Entonces, para entender, vamos a dar lectura a las diferentes citas que está en los testimonios, queridos hermanos. Así como en Santiago 5:17, nosotros podemos encontrar una gran verdad. ¿Alguien se anima a leer Santiago 5:17? Amén. ¿Qué dice la Biblia? Que Elías, ¿quién era Elías? Profeta de Dios. En la palabra de Dios podemos encontrar a hombres que fueron al cielo, ¿o no? ¿Quiénes eran?
y Enoc, ¿verdad? Y ahora Elías, para poder estar en el cielo, ha tenido que llegar a un estado de santidad, ¿o no? Enoc también. ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto a Moisés? Era el hombre más manso de la tierra, pero había pecado también. O sea, todos somos pecadores, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gracia de Dios. Nos dice Romanos 3:23, ¿verdad? Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones. Aquí la Biblia está presentando las pasiones que nosotros tenemos que controlar como cristianos, hermanos. Las pasiones que hemos leído en los anteriores textos son las pasiones que tenemos que cortar de raíz, que tenemos que eliminar. Pero aquí la Biblia está presentando que las pasiones que nosotros tenemos que controlarlas como cristianos, el dominio propio. Entonces, así presenta la Biblia y también los testimonios. Como vemos en Patriarcas y Profetas, la página 25, el párrafo 3 dice: sus afectos eran puros, hablando de Adán y Eva. Sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Cuando Adán y Eva fueron creados santos. Y sus apetitos y sus pasiones no los dominaban, más bien ellos dominaban, bajo el dominio de la razón, dice. De esa misma forma vemos que ellos no tenían tendencias, hermanos, al pecado. Adán y Eva no tenían tendencias al pecado. Dios los había creado como a su imagen y semejanza, solamente que ellos pecaron voluntariamente. El diablo tentó a Eva y fue engañada, pero Adán sabía de las consecuencias y aún así él había pecado cuando Dios le dijo: de todos estos árboles puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. El día de que él comiereis, ciertamente morirás. Entonces, para Adán y Eva sabían cuál iba a ser la consecuencia. Eva fue engañada porque el diablo le dijo: serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y Eva dijo: realmente sí, yo he comido, por eso estoy hablando contigo ahora. Eva ha sido engañada, pero cuando le presentó a Adán ya sabía las consecuencias y aún así, por amor a ella, transgredió, hermanos. Esa es la diferencia entre Adán y Eva. Pero Dios los creó sin tendencias hacia el pecado, sin propensiones al mal, a Adán y a Eva. Ellos cayeron por su propia voluntad. Y eso lo explica la Review and Herald. Bueno, en esta cita nos dice que después de la caída, el hombre no había creado otra facultad. O sea, todas las facultades que ellos tenían, como dice aquí, energías y pasiones, se habían desenfrenado y por la desobediencia se había pervertido esas pasiones. Así como el comer era una pasión santa, pero por la transgresión se ha vuelto una pasión desenfrenada. Y ahora vemos que solamente por la alimentación nosotros podemos perder nuestra vida eterna. Entonces vemos que en la Review and Herald, el 1 de marzo de 1887, el párrafo 1 presenta de esa manera en cuanto a las pasiones que Adán y Eva tenían, luego se han desenfrenado. Como dice en 1 Corintios 15, 21. Vamos a dar lectura a todos, ya que está en la pantalla. ¿Ya? 1 Corintios 15, 21. A la voz de 2, 3. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Por quién entró, hermanos, la muerte? Por Adán. Pero por Cristo todos vamos a ser vivificados. Así como el que cree en el Hijo tiene vida eterna, hermanos. Tiene vida eterna. Nos dice The Sign of the Times, el 1 de abril de 1886, el párrafo 2. Desde el primer pecado de Adán, de generación en generación, se ha extendido como una enfermedad
contagiosa. Mientras el mundo aún estaba en su infancia, el pecado se volvió terrible en sus proporciones. El odio a la ley de Dios y, como resultado seguro, el odio a toda bondad se volvió universal. Desde el primer pecado de Adán ha sido contagiándose como una lepra, pecado tras pecado, y todos somos pecadores porque tenemos tendencias hacia el pecado desde el primer pecado de Adán. Y ahora vamos a ver las tendencias, las pasiones que nosotros debemos controlar como cristianos. Esta cita se encuentra en Hechos de los Apóstoles, la página 253, el párrafo 1, hablando del apóstol Pablo, ¿ya? Dice, siempre mantenía ante sí el ideal que debía alcanzarse y luchaba por alcanzar ese ideal mediante la obediencia voluntaria a la ley de Dios. Sus palabras, sus prácticas, sus pasiones, todo lo sometía al dominio del Espíritu de Dios. En Romanos 7 encontramos al apóstol Pablo diciendo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y encontramos en Gálatas 2:20 que él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Había una transformación en el apóstol Pablo, hasta decir, ya no vivo yo, había. Y esa misma transformación nosotros, hermanos, tenemos que tener. Necesitamos como cristianos. El apóstol Pablo ponía, hermanos, todas sus pasiones bajo el dominio del Espíritu de Dios, hasta dar su vida por su Salvador y decir, he terminado la carrera, me está reservada una corona de justicia. Nos dice Profetas y Reyes, hablando de Daniel, siendo Daniel primer ministro del mayor de los reinos terrenales, fue al mismo tiempo profeta de Dios y recibió la luz de la inspiración celestial. Aunque era hombre de iguales pasiones que las nuestras, la pluma inspirada lo describe como sin defecto. ¿Quién era Daniel? Profeta y había recibido un cargo en Babilonia. Él podía corromperse en una ciudad tan degradada, hermanos. Babilonia totalmente era una ciudad llena de pecados. Totalmente, pero Daniel se hubiera corrompido, pero la pluma inspirada, ¿cómo lo presenta? Sin defecto. Y Daniel tenía naturaleza pecaminosa también. ¿Sí, hermano? Era gobernador. Sí, gobernador de Babilonia. Sí, era gobernador. Belsasar lo había mandado al exilio, ¿verdad? Y cuando ya viene la prueba, Mene, Tekel, Uparsim, ahí le vuelve a llamar a Daniel. Y ahí es cuando le dice Dios a Belsasar, ha sido hallado falto. Pero se lo presenta a Daniel como un hombre sin defecto y así tenía pasiones iguales a las nuestras. Y aquí vamos a leer en Testimonio Selectos. Podemos ver que hay mensajes selectos, joya de los testimonios, pero hay otro libro que titula Testimonios Selectos. 5 tomos. Ah, ya pensé que era 3 tomos. Voy a anotar por si acaso. Testimonios Selectos, el tomo 3, la página 215, el párrafo 2. Y aquí vamos a hablar de los apetitos. Voy a escribir para que ustedes también puedan anotarse. Apetitos y pasiones, pero las pasiones que tenemos que controlar. Testimonios Selectos. El apetito y las pasiones deben ser restringidos bajo el dominio de la conciencia iluminada, para que el intelecto no sufra prejuicio y las facultades de percepción se mantengan claras, a fin de que las obras y trampas de Satanás no sean interpretadas como providencia de Dios. Entonces, los apetitos y las pasiones debemos nosotros restringirlas, debemos tener un dominio propio sobre lo que comemos y no comemos, y también en cuanto al dormir y todo lo que tiene que ver con la temperancia, hermanos. Hay muchos ejemplos hablando de los apetitos y las pasiones que tenemos que controlar. Aquí también, como en el libro Child Guidance, que sería en español
conducción del niño. Habla de estos apetitos y pasiones. Hay muchas citas, pero solo vamos a leer algunas por el tiempo. La abstinencia en la dieta y el control de todas las pasiones preservarán el intelecto y darán vigor mental y moral, permitiendo a los hombres poner todas sus propensiones bajo el control de los poderes superiores y discernir entre el bien y el mal, lo sagrado y lo común. La abstinencia, la dieta. Tenemos que tener un control de los apetitos y las pasiones, de las propensiones. Eso hemos leído en cuanto a los apetitos y las pasiones que tenemos que controlar. Ya, apetitos y pasiones para controlar. Entonces, de esa manera, la mensajera del Señor escribió hablando de Cristo. Esto se encuentra en el matinal, en los lugares celestiales. Gracias. En los lugares celestiales. ¿Tienen ese matinal? ¿O conocen el matinal o no? ¿Es posible conseguir? Sí, en los lugares celestiales. Se encuentra en el original de Youth Instructor, el 1 de febrero de 1873. De acuerdo a lo que estamos estudiando, la hermana White escribió: necesitamos diariamente la religión de Cristo. Aunque Él sentía toda la fuerza de la pasión de la humanidad, nunca se dio a la tentación de hacer un solo acto que no fuera puro, elevador y ennoblecedor. Carta 27, 1892. Entonces vemos que la hermana White escribe en cuanto a la pasión que Cristo tenía, de esas pasiones que nosotros tenemos que controlar. ¿Entendemos? Las pasiones que tenemos que controlar, porque cuando Cristo nació con la naturaleza caída del hombre. De esa misma forma, Él controló, hermanos, las pasiones que nosotros cada uno tenemos en cuanto a las propensiones, y Cristo las controló. Pero vamos a ver, como hemos leído al principio, la cita de la pasión que Cristo no tuvo. Entonces, de esa manera vamos a dar ejemplos para poder entender. La Review and Herald del 10 de febrero de 1885, el párrafo 7 dice: fue hecho semejante a sus hermanos, con las mismas susceptibilidades mentales y físicas. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, y sabe socorrer a los que son tentados. Esta cita es muy contundente para los que dicen solamente Cristo tenía nuestra semejanza en el físico, pero en lo mental, en la naturaleza caída, no tenía Él. Para Él era más fácil poder vencer a la tentación. Esta cita nos muestra lo que dice: semejante a sus hermanos, con las mismas susceptibilidades, dice, mentales, y aparte la hermana White pone físicas. Aún así, teniendo las mismas pasiones, Él no se entregó al mal. Entonces, esta cita es muy contundente al poder referirnos a la naturaleza de nuestro Salvador. Ellen White usa la palabra pasiones para describir algo que tiene que ser eliminado. Hemos visto que la mensajera del Señor utiliza pasiones que tenemos que controlar, ¿ya? Pero hay escritos que la hermana White utiliza palabras, las pasiones que nosotros tenemos que eliminar, como se encuentra en el deseado de todas las gentes, la página 270, el párrafo 3. El único poder que puede crear o perpetuar la paz verdadera es la gracia de Cristo. Cuando ésta esté implantada en el corazón, desalojará las malas pasiones que causan luchas y disensiones. En lugar de la zarza creará la ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Isaías 55:13. Y el desierto de la vida se gozará y florecerá como la rosa. Isaías 35:1. Entonces aquí dice: desalojará las malas pasiones. O sea que cuando Cristo reine en nuestros corazones, va a desalojar las malas pasiones del alma. Y aquí habla más claro en Testimonio para la Iglesia. Testimonio para la Iglesia, el tomo 3, la página 95, el párrafo 3 nos dice: deben crucificarse la voluntad no santificada y las pasiones,
o que puede considerarse como una obra estricta y severa. Sin embargo, debe hacerse, o ustedes oirán la terrible sentencia de los labios de Jesús. Apartaos. Pueden hacerse todas las cosas mediante Cristo que nos fortalece. ¿Dónde está ese texto? Filipenses. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Aquí vemos que tenemos que crucificar, hermanos, las pasiones. Si no lo hacemos, vamos a escuchar las palabras de Cristo. Apartaos, hacedores de maldad. Entonces, ese ejemplo podemos verlo en los testimonios. Deseado de todas las gentes, la página 173, el párrafo 1 nos dice: cualquiera sea la mala práctica, la pasión dominante que haya llegado a esclavizar vuestra alma y cuerpo por haber cedido largo tiempo a ella, Cristo puede y anhela libraros. Él impartirá vida al alma de los que estabais muertos en vuestros delitos. Efesios 2:1. Librará al cautivo que está sujeto por la debilidad, la desgracia y las cadenas del pecado. Aquí podemos ver algo muy interesante. Realmente cuando uno está imbuido ya en el pecado, está practicando y no puede salir, Cristo puede librar las cadenas de la maldad. Como dice aquí, Él impartirá vida al alma de los que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Puede librarnos de las cadenas del mal, aun así estemos en el fango del pecado. De esa misma forma, Cristo nos puede librar del yugo de la esclavitud del pecado. Como muchos ahora hay drogadictos, podemos decir en cuanto al alcohol, no pueden salir, pero Cristo les está llamando y Él puede libraros de todo aquello que el enemigo atrae. Dice Testimonio para Ministros, la página 170, el párrafo 1. Pero aun cuando sus malas propensiones puedan parecerle tan preciosas como la mano derecha o el ojo derecho, estas deben ser separadas del obrero o no será aceptable ante Dios. Aquí está hablando especialmente de los que se dedican a la obra ministerial, a los que se dedican a la predicación, podríamos decir ministros, ancianos, los que se dedican a esta obra. Una gran reprensión hay para aquellos más que todo, porque están dedicados a la obra del Señor, consagrados a su causa, pastores, ministros. Por eso dice aquí, cuando sus malas propensiones pueden parecerle tan preciosas, o sea que ya las propensiones, está hablando la hermana Juay, que están practicadas las propensiones y que tiene que ser eliminada, cortada de raíz. De esa manera está hablando la mensajera del Señor. Y como dice la Review and Herald, el 24 de abril de 1900, el párrafo 6, no necesitamos retener una propensión pecaminosa. Hablando de las propensiones que tenemos que eliminar, hermanos. Y ahora vamos a leer el libro Testimonio para la Iglesia, el tomo 2. Aquí voy a anotar. Testimonio para la Iglesia, del tomo 2. Sabemos que tiene 9 tomos, que se encuentra en la página 451, el párrafo 1. También se encuentra en el libro La maravillosa gracia de Dios, la página 167, el párrafo 3. Es un matinal de la mensajera del Señor, La maravillosa gracia de Dios. Oraba por sus discípulos y por sí mismo, identificándose así con nuestras necesidades, nuestras debilidades y nuestros fracasos, que son tan característicos de nuestra condición humana. Pedía con poder, sin poseer las pasiones de nuestra naturaleza humana caída, pero provisto de debilidades similares, tentado en todo según nuestra semejanza, Jesús sufrió una agonía que requería ayuda y apoyo de su Padre. Entonces aquí la mensajera del Señor explica, dice, pedía con poder, sin poseer las pasiones de nuestra naturaleza humana. La hermana White está hablando de las pasiones que tenemos que eliminar, hermanos. No está hablando de las pasiones que tenemos que controlar, porque lo que hemos leído en el matinal
En los lugares celestiales vemos que la mensajera del Señor estaba hablando de Cristo, que tenía pasiones como nosotros, pero pasiones que tenía que controlar, porque Él vino en semejanza de carne de pecado. Pero en esta cita la hermana Joya está hablando de las pasiones que nosotros tenemos que eliminar. Jesús tenía que controlar, hermanos, las pasiones. Él podía caer, pero no lo hizo. Pero Él no tenía que eliminar ninguna pasión, porque Él nunca pecó. Nosotros sí pecamos, tenemos que eliminar muchas pasiones que hemos cultivado, malas pasiones, malos hábitos, tenemos que eliminar. Pero la cita dice, pedía con poder sin poseer las pasiones, porque Cristo nunca cultivó ninguna pasión que tuviera que eliminar, hermanos. Joya de los Testimonios, el tomo 1, la página 218, el párrafo 2, nos dice de la siguiente manera: Él es nuestro ejemplo en todo, se hermana con nuestras flaquezas, pero no alimenta pasiones semejantes a las nuestras. Ahí está. Como no pecó, su naturaleza rehuía el mal, soportó luchas y torturas del alma en un mundo de pecado. Dado su carácter humano, la oración era para él una necesidad y un privilegio. Su carácter humano. Jesús oraba también. Podríamos decir, ¿para qué Él oraba si Él era Dios? Pero Él nos ha dado ese ejemplo. Si Él oraba, nosotros con mucha más razón. Se nos cuenta que iba a un monte y ahí en unas ocasiones pasaba toda la noche para no caer en tentación. De esa manera vemos que Él no alimenta pasiones semejantes a las nuestras, porque no alimenta, hermanos, esas pasiones que nosotros alimentamos. Imaginémonos una pasión desenfrenada, cuando la palabra de Dios en 2 Timoteo dice, huye de las pasiones juveniles. Podríamos ver en cuanto al enamoramiento, esa pasión puede convertirse en una pasión desenfrenada cuando uno se enamora, pero ya cuando le idolatra tanto a esa persona que al final le convierte en su Dios. Es una pasión desenfrenada, una pasión animal. Entonces, esa pasión uno tiene que controlar. Jesús, y aquí estamos viendo lo que escribe la hermana White, no alimenta esas pasiones que nosotros tenemos que eliminar. Cristo pasaba constantemente en oración. Y así como el ejemplo de José huyó, ¿verdad? Cristo también se le presentó muchas tentaciones en cuanto a las mujeres, porque se nos dice que Cristo ha sido tentado en todo, hermanos. Y Cristo también, como tenía nuestra naturaleza caída, Él no cayó en la pasión desenfrenada, porque Él sabía que su misión no era poder tener pareja o poder casarse, sino que su misión era poder llevar el Evangelio y salvar a las almas. Dice en el comentario bíblico, la página 246, pero ni por un momento hubo en Él una propensión al mal. En Letters and Manuscripts se encuentra. Pero esta palabra propensión está hablando en cuanto a las propensiones que Él tenía que eliminar. Porque hemos leído que Él tenía pasiones y la hermana White no se puede contradecir ella misma, hermanos. Por eso vemos que solo una palabra se puede utilizar para diferentes significados. ¿Entendemos? De esa manera podemos defender esta doctrina. Y vamos a ver la similitud. Muchos dicen que Jesús era como el primer Adán. De esa manera Él tenía esa, podríamos decir, naturaleza inmaculada, como se lo conoce. En teología se conoce como la naturaleza, podríamos decir, la prelapsaria y la postlapsaria. Entonces, esta cita explica a más detalle para que podamos comprender. The Signs of the Times, 17 de octubre de 1900, el párrafo 10. Adán fue tentado por el enemigo y cayó. No fue el pecado interno que lo hizo ceder, porque Dios lo hizo puro y recto a su propia imagen. Ahí está. Adán no tenía propensiones ni pasiones al pecado. Eso no lo hizo pecar, hermanos, sus tendencias, porque él no tenía. Era tan impecable como los ángeles ante el trono. No había en él principios corruptos ni tendencias al mal. Este pero es la clave, hermanos.
Pero cuando Cristo vino a enfrentar las tentaciones de Satanás, llevó la semejanza de carne de pecado. Romanos 8:3. Este pero es la clave, hermanos, porque vemos que dice, Adán no tenía tendencias, era impecable, pero Cristo, hermanos, con este pero está diciendo que Cristo tenía esas tendencias y esas propensiones, pero nunca se dio a la tentación porque Él controlaba esas pasiones. ¿Entendemos, hermanos? Solamente este pero hace toda la diferencia. A Adán no podemos, antes de su caída, no podemos poner la palabra semejanza de carne de pecado. Únicamente se le aplica a Cristo porque Él también, cuando ha sido tentado, podía caer. Si Él hubiera caído, todos nosotros hubiéramos estado perdidos eternamente. Así se hubiera derramado la ira de Dios como se ha derramado en Adán, así en Cristo y toda la raza perdida. Por eso Satanás ha tenido un concilio, lo que leímos anteriores sábados. Él se reúne, hermanos, sabían, con sus demonios. Y ellos dijeron, vamos a hacer caer al Hijo de Dios. Vamos a tentar. Satanás dijo, voy a tentarle. Y ya que él tiene naturaleza caída, con más razón él va a caer. Y así todos van a perder la salvación y el plan de redención va a estar arruinado. Ese era el plan del enemigo, hermanos. Pero hemos visto que Cristo ha vencido al mal y al pecado. Nos dice así en The Signs of the Times, se encuentra también en Mensajes Selectos, para que, yo sé que muchos de ustedes tienen Mensajes Selectos, ahí pueden encontrarlo. Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 300, el párrafo 1, pero el original está en The Signs of the Times. No debemos tener dudas en cuanto a la perfección impecable de la naturaleza humana de Cristo. Nuestra fe debe ser inteligente. Debemos mirar a Jesús con perfecta confianza, con fe plena y entera en el sacrificio expiatorio. Esto es esencial para que el alma no sea rodeada de tinieblas. Entonces, el término impecable a Cristo se le atribuye porque Él era sin pecado, teniendo nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos. En ese término tenemos que entenderlo. Muchos entendieron el término impecable a Cristo porque Él tenía naturaleza inmaculada o naturaleza de Adán antes de su caída. Muchos entendieron de esa manera la cita de Mensajes Selectos. Pero entendemos porque Jesús tenía naturaleza caída, pero al mismo tiempo no había pecado. Por eso se le dice, no debemos tener dudas en cuanto a la perfección impecable de la naturaleza de Cristo. Porque la cita que leímos antes, un párrafo anterior, dice, al tomar sobre sí la naturaleza del hombre en su condición caída. Ahí está. Entonces, tenemos que ir, hermanos, a lo que está antes y después. Así como cuando nos presentan un versículo, tenemos que ir a su contexto. Nos presentan un texto, pero tenemos que ir a su contexto para que pueda explicarlo. Fue conmovido por el sentimiento de nuestras debilidades y fue tentado en todo a nuestra semejanza. Y sin embargo no conoció pecado. Fue el Cordero sin mancha y sin contaminación. 1 Pedro 1:19. Miren, la cita que estamos leyendo está en la página 299, el párrafo 3 de Mensajes Selectos. Pero la cita que le viene después está en la página 300. O sea, solamente un párrafo anterior dice que Jesús tomó la naturaleza en su condición caída. Luego dice, no debemos tener dudas en cuanto a la perfección impecable de la naturaleza humana de Cristo. De esa manera, hermanos, podemos ver que todo cuadra en la profecía. Porque la profecía vino cuando en el cumplimiento de la ley, Dios mandó a su Hijo en semejanza de carne de pecado, como dice Gálatas 4:4, que Él nació bajo la ley. En otras palabras, nació bajo la condenación de la ley también, como nosotros todos nacemos. Dice así en Letters and Manuscripts, volumen 12, el año 1897, el párrafo 13. Fue la pureza y la impecabilidad de la humanidad de Cristo lo que despertó tal odio satánico.
Satanás sabía que Cristo tenía naturaleza caída. Entonces él estaba tan airado, tenía un odio tan grande contra Cristo, porque él no pudo vencerlo. En todos ha tenido éxito, porque todos hemos pecado. Él ha venido y nos ha tentado y hemos caído. Pero él pensaba que Cristo caería, pero ha tenido tal odio, por eso él ha visto que no podía hacerle caer. Y lo que hemos leído esta mañana, Juan 16:33, ¿qué nos dice? Viene el príncipe de este mundo, pero él nada tiene en mí. Entonces por eso ha despertado ese odio satánico en él. Su verdad reveló sus falsedades. Satanás vio a Dios, a quien había encomendado los atributos que él mismo poseía, revelado en Cristo en su verdadero carácter. Un Dios compasivo y misericordioso que no desea que nadie perezca, sino que todos vengan a él en arrepentimiento y tengan vida eterna. De esa misma forma, Satanás quiere hacernos caer porque tiene un odio grande contra nosotros. Nos dice Apocalipsis 12 que él vino a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio, la fe de Jesús. Esa fe y ese carácter que nosotros tenemos que reflejar de aquel quien es sin pecado. Por eso va a tener, hermanos, ese odio y va a hacer la guerra al remanente. The Signs of the Times, 23 de julio de 1902, el párrafo 14. Todo aquel que por fe obedece los mandamientos de Dios alcanzará la condición de impecabilidad en la que vivió Adán antes de su transgresión. Imagínense, los que guardan los mandamientos van a alcanzar esa condición de impecabilidad, la cual Adán vivió antes de su transgresión. ¿Y cuál eran las condiciones, o cuál era, mejor dicho, los términos que aplica la mensajera del Señor? Que no tenía tendencias ni propensiones al pecado. Entonces aquellos que guardan los mandamientos van a alcanzar ese estado de impecabilidad como Adán vivía antes del pecado. Esta cita se encuentra en Signs of the Times, 29 de mayo de 1901, el párrafo 11. También se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, la página 444, el párrafo 5. Como mencioné esta mañana, ustedes ven en el Comentario Bíblico, atrás hay una sección que dice Preguntas sobre Doctrina. ¿Verdad? En el apéndice. ¿Lo has leído, hermano Cuno? Los hermanos pueden buscarlo. Hay una sección que dice la naturaleza de Cristo. Buscan la página y ahí les aparece esta cita, porque es muy difícil buscar en The Signs of the Times para muchos. Entonces, hablar de preguntas sobre doctrina en otra ocasión podemos ver, porque es ya el cambio teológico que pasó en el adventismo. Ya es el mismo tema, pero más ampliado ya. Preguntas sobre doctrina. Pero dice así: Él se revelaría en forma humana, debía tomar su posición a la cabeza de la humanidad, tomando la naturaleza, pero no la pecaminosidad del hombre. En el cielo se escuchó la voz: el Redentor vendrá a Sión, y a los que se aparten de la transgresión en Jacob, dice el Señor. Muchos dicen, ya ve, la mensajera del Señor, ella dice que Cristo no tomó la naturaleza pecaminosa, porque ella dice no tomó la pecaminosidad del hombre, y utilizan esta cita para decir que Cristo tomó naturaleza de Adán antes de la caída. Pero hay que entender que la hermana White utilizó la palabra pecaminosidad y la palabra pecaminosa en distinta forma, porque si vamos nosotros a The Signs of the Times, el 15 de diciembre de 1896, el párrafo 7 dice así: vestido con las vestiduras de la humanidad, el Hijo de Dios descendió al nivel de aquellos a quienes deseaba salvar. En él no había engaño ni pecaminosidad. Él siempre fue puro e inmaculado. Sin embargo, tomó sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa. Para la hermana Juan, la palabra pecaminosidad quiere referirse cuando uno ya cae en el pecado. Ya está practicando el pecado. Jesús nunca pecó, hermanos, pero Él tomó nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, esta cita que hemos leído en The Signs of the Times solamente se puede explicar con el contexto de la misma Signs of the Times, hermanos, que la mensajera del Señor dijo: en Él no había ni engaño ni pecaminosidad, pero sin embargo tomó sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa.
De esa misma forma, hermanos, entendieron los pioneros adventistas también. La cita del deseado de todas las gentes, hemos leído en el estudio que llevamos de esta misma temática, ahí menciona la mensajera del Señor en cuanto a Cristo, que Él tomó la gran ley de la herencia. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Qué es la gran ley de la herencia? Es la consecuencia físicamente y mentalmente, dice ahí. Entonces, de esa manera vemos que Cristo había pasado 4000 años aproximadamente y Cristo había tomado la naturaleza deteriorada del hombre. 4000 años había acontecido. Entonces, solamente ahí vemos con esa palabra, la gran ley de la herencia, quiere decir que físicamente y también con como hemos leído, pasiones y tendencias. Pero ahí es cuando Él tenía que controlar, por eso vemos esa palabra, controlar las pasiones y las propensiones. Pero Cristo, como hemos leído también, que Él no vino como Adán antes de la caída, ya que Adán antes de la caída era sin pecado, obviamente, pero Él no tenía pasiones ni propensiones. Pero ahí dice la hermana Juay, pero Jesús vino en semejanza de carne de pecado. Entonces, ahí entendemos nosotros que Jesús, cuando vino aquí en la tierra, era carne, pero también Él podía caer al pecado. Satanás lo estaba tentando y Él ni siquiera ni en pensamiento a pecado, teniendo la naturaleza pecaminosa del hombre. Y hemos leído ahí, la hermana Juay utiliza la palabra pecaminosidad, que no le aplica a Cristo, pero sí aplica la palabra pecaminosa. O sea que Él tenía tendencias hacia el pecado, propensiones, pero esas propensiones y esas tendencias jamás lo utilizó para pecar, hermanos. Eso es lo que tenemos que entender. Porque si Cristo hubiera pecado, todos nosotros hubiéramos perdidos eternamente. El plan de redención, todo perdido. Esta cita lo explica un poco más. Dice, aunque no tenía ninguna mancha de pecado en su carácter, condescendió en relacionar nuestra naturaleza humana con su divinidad. Entonces, ahí vemos que Jesús tenía que venir como nosotros, como dice Hebreos, semejante a sus hermanos. Al tomar sobre sí mismo la humanidad, honró a la humanidad. Al tomar nuestra naturaleza caída, mostró lo que ésta podría llegar a ser si aceptaba la amplia provisión que Él había hecho para ello y llegaba a ser participante de la naturaleza divina. Esta cita vemos que Cristo en su carácter no tenía pecado, era perfecto, sin mancha, pero condescendió tomando nuestra naturaleza caída para vestirlo con su divinidad. Esta mañana mencionamos la cita de que Él quiere que tengamos también la naturaleza divina. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda en dónde se encuentra? ¿Se han anotado, hermanos? ¿O no? ¿Dónde se encuentra? La palabra del Señor dice en 2 Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Amén. Tenemos que entender que Cristo tenía naturaleza divina. O sea, Cristo tenía dos naturalezas, la divina y la humana. La divina siempre ha sido santa, pero Él no podía venir con la naturaleza divina cuando se encarnó aquí en la tierra, como Adán antes de la caída. Tenía que venir con la naturaleza caída del hombre o la naturaleza pecaminosa. Cuando muchos escuchan pecaminosa, se imaginan que Cristo pecó. Pero ¿qué es pecado, hermanos? Transgresión de la ley. Entonces, cuando nosotros pecamos, transgredimos la ley. Tener naturaleza pecaminosa no es poder ser pecador desde nacimiento. Tener naturaleza pecaminosa se quiere referirse que nosotros tenemos tendencias hacia el pecado, y eso no es igual que nacer con pecado, ¿entendemos? Entonces nosotros no estamos desde el vientre desechados, como muchos predican. Antes de que nazca ya estamos condenados, la ley nos condena antes que nosotros nazcamos. Muchos de esa manera lo predican. Si fuera así, también condenaría a Cristo Jesús. Pero Jesús nació
con la gran ley de la herencia, como cada uno de nosotros nacemos. Entonces, su naturaleza divina se unió con la humanidad. Esta tenía que ser como de nosotros, naturaleza pecaminosa, pero esta divinidad se unió. Así quiere Jesús que nosotros, teniendo de la naturaleza pecaminosa, seamos participantes de la naturaleza divina. En vano hubiera venido Cristo si Él hubiera tenido la naturaleza inmaculada en su humanidad. ¿Cómo nos hubiera dado ese ejemplo y cómo también hubiéramos nosotros visto ese ejemplo sin pecado? Imaginémonos solamente. De esa forma vemos lo que explica aquí. Nuestra naturaleza humana caída con su divinidad. Y lo que hemos leído, 2 Pedro, el capítulo 1, el verso 4. Ya, gracias. También dice en la palabra de Dios en Santiago 4:7, como en esta mañana hemos leído, ¿no? ¿Qué dice? Someteos pues a Dios, resistid al diablo. Huirá. Y huirá de vosotros. Esas son las tentaciones, ¿no? ¿A quién tenemos que someternos? A Dios. Si nos sometemos a Él, ¿qué va a pasar? El diablo nos trae tentaciones. Si nos sometemos, Satanás va a huir, ¿no es cierto? De nosotros. Y ahora dice en su comentario, las molestias se desvanecen cuando Jesús se acerca. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, oramos a Él, ¿quién va a venir a nosotros? Jesús. Él va a venir a nosotros, ¿no es cierto? Porque dice, resistir al diablo y huirá de vosotros, acercaos a Dios, Él se acercará a vosotros. Cuán preciosa para el alma tentada es esta promesa positiva. Ahora bien, si el que está en dificultades y en tentaciones, ¿no estamos en dificultades y tentaciones? Siempre, ¿no? Dificultad y tentaciones. Mantiene los ojos fijos en Jesús. Así estamos, ¿no? Tenemos que mantener nuestros ojos fijos en Jesús. Constantemente tenemos que orar. Eso va a mantenernos con esto, ¿no? Dice, y se acerca a Dios hablando de su bondad y misericordia. Jesús se acerca a Él y se desvanece en sus molestias. Amén. Cuando nosotros nos acercamos a Cristo, a nuestro Dios, estamos en tentación. Sabemos que es tentación, ¿no? Sabemos que es algo malo. Entonces nosotros ya, bueno, ni modo, no nos vamos a someter. Tenemos que, Señor, ayúdame. Claro, pedimos auxilio al Señor. Y Él va a estar con nosotros y fácilmente vamos a vencer con Cristo. Y mejor si hablamos de Él, dice. Mejor si hablamos de nuestro Dios, de sus bondades, de su misericordia. Y tenemos que empezar a hablar. Porque por eso Cristo ha sido un gran ejemplo para nosotros. Por eso dice, ha venido a esta tierra poniéndose en nuestros zapatos. Cada uno de nosotros. A ver cómo nos sentimos. Igualito al sentido de cada uno. No podemos, yo estoy más triste, a mí me ha ido peor, no, a él no, así, ¿no? Todos, Cristo ha sufrido y ha vivido en carne propia nuestras tentaciones y nuestras dificultades y nuestras enfermedades ha llevado a él. Sí, ha vencido. Pero dice, estaba en constante oración a su Padre. Por eso tenemos que tomar ese gran ejemplo, ¿no? Amén. Amén. Amén, es verdad. Jesús ha pisado esta tierra y Él sabe cómo es ser tentado. Podríamos decir, una vez un hermano me decía, hermano, Jesús no sabe cómo la mujer es tentado porque Él no ha sido mujer. ¿Tiene lógica esa pregunta o no? Y él me decía, hermano, Jesús no sabe cómo es ser tentado un anciano. Él me decía, un viejo no sabe cómo ser tentado porque Él nunca ha llegado a esa edad. Entonces, al escuchar esas preguntas, yo me ponía a analizar y decía, Él ha sido tentado en todo. ¿Qué quiere decir en todo? Todo es todo. Y no podemos sacar nuestro propio razonamiento diciendo, si él, como Él no era mujer, entonces no conoce cómo una mujer es tentada. No podemos decir esas palabras, porque solamente eso sería por nuestro razonamiento y eso no está en la palabra de Dios. Si no está, entonces ¿por qué tenemos que sacar esa clase de preguntas? Y él me decía, él sabe cómo un joven es ser tentado porque él era joven, pero no sabe cómo una mujer es ser tentada. Entonces ahí yo le mostraba las citas, pero no quería entender. Y me decía, hermano,
Tú estás hablando de que Jesús era con naturaleza pecaminosa. Estás hablando que Jesús tenía la misma naturaleza que nosotros tenemos y que nosotros podemos llegar como Él venció, sin pecado. Ahora, ¿tú pecas? Él me decía. ¿Tú has alcanzado ya la perfección? Entonces, este tema, hermanos, cuando uno lo predica, va a venir una persona contradiciendo y decir, ¿tú sigues con la transgresión? ¿Has alcanzado ya la santidad? Entonces, de esa manera nosotros vemos que esas clases de preguntas van a venir. Tal vez algunos de ustedes algunos hermanos les han dicho estas palabras cuando nosotros hablamos en cuanto a la santidad. Siempre vienen personas diciendo, demuéstrame a alguien que no está pecando y recién yo voy a creer. Demuéstrame a alguien que está perfecto, sin pecado, así yo voy a creer. Solo Dios conoce, hermanos, los corazones de cada uno de nosotros. Solamente Dios conoce los corazones. Solo Dios sabe quién está realmente haciendo todo lo posible para poder amar a Jesús y guardar sus mandamientos. Pero yo no puedo decir por mí mismo, ya he alcanzado y ya estoy sin pecado. Yo no puedo. No puedo. Pero sí sabemos que la promesa, y nos dice la Biblia, Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá a Dios. Esa es nuestra meta, hermanos, la perfección. Jesús dijo, sed perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Sed santos porque yo soy santo, dijo el Señor. Ese ha sido el llamado. Y la justificación por la fe, solamente mirando a Cristo como nuestro sustituto y nuestro garante, podemos obtener la salvación. Mediante la fe, solamente por gracia somos salvos, hermanos. Pero también vemos que las obras tienen que ver para poder demostrar la verdadera fe. Esa es la verdadera justificación, hermanos. Y este tema nos hace ver ese aspecto de que nosotros podemos llegar como Cristo venció, pero tenemos que controlar los apetitos y las pasiones y tenemos que eliminar todo aquello que nos lleva al mal. Mensajes Selectos, el tomo 3, la página 151, el párrafo 1. Cristo fue el único que caminó sobre la tierra, sobre quien no reposó ninguna mancha de pecado. Ha sido el único, hermanos. Todos hemos pecado. Todos. El único que en esta tierra ha caminado sin una mancha de pecado fue Cristo Jesús. Era puro y sin mancha. ¿Qué hubiera uno sin la contaminación del pecado sobre la tierra? Perturbó grandemente al autor del pecado. O sea, ¿a quién? A Satanás. Y no dejó ningún medio sin intentar para vencer a Cristo con su poder astuto y engañoso. Pero nuestro Salvador confió en su Padre Celestial en busca de sabiduría y fuerza para resistir y vencer al tentador. Él era sin pecado. El único, hermanos. Enoc, Elías, Moisés pecaron, es verdad, pero han llegado hasta ese estado de santidad. Ellos, mirando solamente a Cristo, porque desde los tiempos de Abraham siendo el padre de la fe, confió únicamente en Cristo Jesús. Desde ese tiempo, hermanos, todos los que tienen un verdadero sentido del sacrificio hecho por Cristo, al dejar su hogar en el cielo para venir a este mundo, a fin de que Él pueda mostrar al hombre por su propia vida cómo resistir la tentación, se negarán alegremente ellos mismos y resolverán participar de los sufrimientos de Cristo. Imagínense, hermanos, esa cita. Cuando leí esto yo me asombré bastante porque dije, estoy realmente muy lejos del carácter quien fue mi Salvador. Estoy muy lejos de aquel que fue sin pecado, porque tengo muchos defectos. Realmente caigo en el pecado y viendo a Cristo Jesús como un ser sin pecado, teniendo Él mi naturaleza pecaminosa, entonces no puedo comprender, decía. Pero de esa misma forma vemos que aquel que realmente valora el sacrificio que Cristo hizo al dejar su hogar, va a sufrir como Cristo sufrió. Pero muchos van a decir, como dice en Signs of the Times, no digas, esta es mi naturaleza, hacer esto y aquello, y no puedo hacer otra cosa. He heredado debilidades que me hacen impotente ante la tentación. Sabemos que no puedes vencer con tus propias fuerzas, pero la ayuda ha sido puesta sobre aquel que es poderoso para salvar. Muchos podemos decir,
tengo naturaleza pecaminosa, entonces voy a pecar, no puedo yo, nunca voy a poder dejar, nunca. Pero ¿qué dice? Tenemos la ayuda, que es aquel quien es poderoso para salvar. Tenemos, hermanos, esa ayuda. Y como dice también, deseado a todas las gentes, Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, sean heredadas o cultivadas, para imprimir en su iglesia su propio carácter. Cristo tenía tendencias heredadas, hermanos, pero no tenía cultivadas porque Él nunca pecó. Nosotros tenemos tendencias heredadas y cultivadas porque pecamos, pero Cristo ha dado su Espíritu para que podamos vencer las tendencias heredadas y cultivadas, para que cuando Cristo venga con poder y gloria, como dice Efesios 5:27, que Él vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga. Terminamos con estas dos citas. Review and Herald, 1 de marzo de 1892, el párrafo 9. Jesús vino a sufrir por nosotros para poder impartirnos su justicia. Solo hay una manera de escapar para nosotros, y esta se encuentra únicamente al convertirnos en participantes de la naturaleza divina. Solamente por la promesa. ¿En dónde se encuentra? Segunda Pedro 1:4. No se olviden, hermanos, el texto clave, Romanos 8:3. Por cuanto era débil por la carne, era imposible para la ley, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nos dice Hebreos 2, el capítulo 14 al 18, en cuanto que Él vino a salvar y socorrer a los que son tentados, porque Él, como siendo nuestro hermano, socorrió a los que son tentados, y también se compadece a aquellos que están siendo tentados. Son textos que tenemos que tener grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Les invito, hermanas, que puedan ponerse de pie para poder leer 1 Corintios 9:27. ¿Ya? 1 Corintios 9:27. A la voz de 2, 3. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Este texto es realmente muy profundo si lo analizamos. Lo pongo mi cuerpo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Haciendo la obra misionera y muchos puedan convertirse, gracias a Dios, pero Dios utilizándome, pero al final pueda perderme y venga a ser eliminado del libro de la vida. Qué triste, hermanos, puede ser. El resumen de hoy. Hemos visto el día de hoy citas controversiales del espíritu de profecía. En la mañana vimos algunas citas de los matinales, y esta tarde vimos la palabra propensiones y pasiones en el espíritu de profecía, cómo la mensajera del Señor utiliza la palabra apetitos y pasiones que nosotros tenemos que controlar, y también estas palabras utilizó en Cristo Jesús, pero también utiliza ella la palabra pasiones y propensiones que nosotros tenemos que eliminar. Pero en cuanto a estas citas, la hermana Joy nunca utilizó para Cristo, porque Cristo no tenía nada que eliminar, porque Él nunca había pecado. Hemos también visto la palabra impecable o impecabilidad aplicado a Cristo, pero solamente cuando, en el contexto que ella habla, que Cristo vino con la naturaleza caída del hombre, y también que Él tenía esa naturaleza caída, por eso nunca pecó, era sin mancha. De esa forma ella le dice que tenía la impecabilidad, la naturaleza impecable. No debemos tener dudas en cuanto a la impecabilidad de la naturaleza de Cristo. Y también hemos visto la palabra pecaminosidad, que ella no dice en cuanto a Cristo que tenía pecaminosidad, dice que tenía naturaleza pecaminosa, pero Él no conoció la pecaminosidad.
quiero estar a solas contigo, Jesús, expresarte lo que siento, lo que hay en mi corazón, el camino que recorrí. Muchas cosas tal vez no fueron para ti, y ha pasado tanto tiempo que nunca te alejaste de mí. Cada paso en mi vivir lo hacía solo pensando en mí. Una gran lección de vida me mostró al verdadero amor, al amor que compró con sangre mi vida, curó las heridas de mi corazón, al amor que sufrió cuando yo sufría y sin darme cuenta tú estabas conmigo. Siento que no puedo más y que tengo que decírtelo. Hay alguien en mi vida, me mostró al verdadero amor, al amor que compró con sangre mi vida, curó las heridas de mi corazón, al amor que sufrió cuando yo sufría y sin darme cuenta tú estabas conmigo. Solo un momento, Dios. Sé que muchos hoy claman por ti, pero es algo importante lo que tengo que decir, aunque sé que lo sabrás, aunque sé que lo sabrás.